Hace unos días que Dios me hablaba acerca de esto, y hoy cuando yo terminé de componer el pensamiento que Dios ponía en mi corazón, no sé si por casualidad, aunque creo poco en las casualidades, recibí un mensaje de un apóstol que después le voy a leer, que tiene que ver con todo lo que yo iba a predicar. Isaías capítulo 41, verso 10 dice así: No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10. Pero en el verso 12 del mismo capítulo dice: Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. El capítulo 41 del libro de Isaías es la promesa eterna o la promesa de ayuda de Dios al pueblo de Israel. Y si usted nota, Salmo capítulo 63, verso 8 dice: Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Las tres palabras que yo busqué en este texto de lo que Dios me habló tiene que ver con sostener. Y después le voy a hablar lo que significa ser sostenido por la mano de Dios. ¿Amén? Así que Dios le dice a un pueblo: no temas, yo soy tu Dios, que te sostiene por tu diestra, es decir, que te sostiene por tu mano derecha. Y el salmista da testimonio diciendo: mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Así que aquí la Escritura nos habla de que Dios nos sostiene por la diestra, y el salmista da testimonio de que era Dios quien le tenía sostenido por la diestra. Ahora, yo te quiero poner base en lo que te voy a decir, porque a veces puede que parezca que hay una contradicción entre lo que hemos estado predicando o en lo que predicamos continuamente y el mensaje que yo les voy a traer ahora, porque yo les voy a hablar acerca de lo que significa que Dios nos sostiene y el significado de esa palabra. Pero antes, para toda aclaración, les diré que yo creo en el Dios omnipotente, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que dice la Biblia que los cielos de los cielos no le pueden sujetar. Yo creo en el Dios de la excelencia, en el Dios del omega, en el Dios de lo grande, de lo sobrenatural. Creo en el Dios de la multiplicación, de la prosperidad. Creo en el Dios de las multitudes, y creo en el Dios de las mega iglesias, y creo en el Dios de los señales y en el Dios de los milagros. ¿Alguien me está escuchando? Y todo mi testimonio personal tiene que ver con milagros, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con bendición, tiene que ver con señales, tiene que ver con ver el poder de Dios en acción. Esto lo digo por si hay algún religioso que a veces solo se queda con una parte del mensaje e intentan confundir. Yo creo en el Dios sobrenatural y por supuesto que creo en el Dios que hace milagros en el cielo y en la tierra. No tengo ninguna duda en todo eso, pero este mensaje no es para justificar la mediocridad, de ninguna forma. Lo que trato en este momento es de ponerle una lupa a tu fe para que no veas solamente las cosas grandes, sino que también te fijes en las cosas pequeñas, porque Dios es un Dios de cosas grandes, pero también es un Dios de cosas pequeñas. ¿Sí o no? Y muchas veces estamos tan enfocados en lo grande que creemos o que queremos que Dios haga, que no nos damos cuenta de las cosas pequeñas que todos los días hace. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de cosas grandes? No, solo unos pocos. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de cosas grandes y poderosas? Si usted lo cree, me va a decir amén. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de cosas grandes y poderosas y excelentes y megas? Ese es el Dios que tenemos. Pero también es un Dios de cosas pequeñas, porque Dios creó los dinosaurios, pero también
los diminutos mosquitos. Dios es el hacedor de la inmensidad del universo y el artífice del átomo. Dios es quien diseñó las montañas más grandes que hay en la tierra, como el Everest, pero también los granos pequeñitos de arena de mar. Porque nosotros tenemos un Dios grande que también hace cosas pequeñas. Y cuando decimos pequeña, no estamos minimizando su poder, sino que decimos que Dios se ocupa de lo grande y se ocupa de los pequeños detalles. Porque a veces pensamos que Dios solo va a resucitar un muerto, pero no va a sanarnos un dolor de cabeza. O Dios no va a pagar una casa de 300.000, 400.000 euros, pero no va a ser capaz de proveernos un día para comer. Y Dios es el Dios de cosas grandes y es el Dios de cosas pequeñas. Porque la Biblia dice que Él es el principio y Él es el final. Levante su mano conmigo y diga principio y final. Lo que quiere decir es que Dios es el Dios que comienza las cosas pequeñas y es el Dios que las termina. Porque Él es el principio, pero también es el final. Cuando usted ve algo majestuoso, terminado, glorioso, ese es el Dios del final. Pero cuando usted está comenzando a ver algo pequeñito, como un pequeño embrión en el vientre de una mujer, o una pequeña obra que comienza a iniciarse con 3, con 4, con 5, con 8 personas, usted ve una mega iglesia de 8.000, de 20.000, de 40.000, de 100.000, y se asombra. Este es el Dios poderoso, el Dios que tenemos, y es verdad. Ese es el Dios poderoso y el Dios grande que tenemos, pero cuando ve comenzar una iglesia de 5, de 4, de 7, de 8, de 10, el mismo Dios que es el del final, es el mismo Dios que también está en el principio. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Así que por eso el salmista decía, tu diestra me ha sostenido. Y escuche, ¿por qué le quiero predicar este mensaje? Y quizá lo predico con pocas fuerzas, porque ya las fuerzas van fallando en los días del ayuno. Pero lo que a mí me falta, usted póngalo con entusiasmo. Amén. Corremos peligro de que nuestra verdadera identidad, corremos el peligro de que nuestra verdadera identidad se desenfoque si solo nos vamos a un extremo. Entonces nos desenfocamos, porque los extremos son malos. Siempre los extremos son malos. Usted no se puede ir a un extremo, ni se puede ir al otro extremo. Usted tiene que mantener un equilibrio entre las verdades de la palabra. Porque más que nunca Satanás trabaja en los extremos. ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Todo es mentira, eso es un extremo. El extremo religioso. Lleva pantalones, ha ido al cine, se echa colonia, se depila a esa mujer. Eso es del diablo, son extremos. Siempre trabajan los extremos. ¿Alguien me está escuchando? Entonces cuando usted se va a un extremo, usted va a poner en peligro la identidad si solo nos enfocamos en un extremo. ¿Sabe que hay gente que dice, cuanto más pobre, más santo? Eso es un extremo. Y otros que dicen, solo si somos ricos estamos bendecidos. Eso es otro extremo. Y nosotros no podemos vivir en los extremos. Ni todos los pobres son santos, ni todos los ricos están bendecidos. ¿Sí o no? Por eso usted no puede vivir en los extremos. Usted tiene que entender cuál es el equilibrio. Y nuestra identidad no lo define lo que tienes. Tu identidad lo define lo que eres. ¿Usted lo entiende eso? Porque lo que tienes está sujeto a perderse. Hoy tienes, mañana no tienes. Hoy tienes, es más, el mundo siempre está constantemente girando. Constantemente está girando el mundo y cambiando el mundo. Hace unos años atrás usted era el bebé que estaba presentando aquí. Hoy es el papá. Mañana podrá ser el abuelo. Constantemente el mundo cambia.
cambiamos de ser novios a ser esposos, cambiamos de trabajo, cambiamos de lugares, cambiamos de lugar donde vivimos. El mundo cambia constantemente, cambia nuestro aspecto, nuestro físico. Constantemente el mundo está cambiando, todo está cambiando. Las personas cambian. Los que hoy le aman, mañana gritan crucificarle. Y a lo mejor los que hoy le dicen crucificarle, mañana son los que le aman. Porque el ser humano cambia y todo cambia. Por eso usted no puede definir su identidad, o la base de su identidad no es lo que tiene, es lo que es. Y si usted es un hijo de Dios, esa es su verdadera identidad. Y da igual si hoy puede tener mucho o puede tener poco. Si hoy Dios abre las ventanas de los cielos y estamos en uno de los mejores lugares de la ciudad, ¿o no lo sabían? Y hoy estamos en uno de los lugares que personalmente a mí no me gusta. Pero esto no define nuestra identidad. Esto no nos hace iglesia, ni nos hace ungidos, ni nos hace benditos, porque los templos no nos hacen benditos, los templos no nos dan la unción, los templos no nos dan la clase, los templos no nos dan la naturaleza. Son las personas que bendicen los lugares y no son los lugares quien bendicen a las personas. Seguimos teniendo la misma identidad, porque es lo que somos. Vino nuevo el Rey Jesús. Lo somos en un templo grande, en uno pequeño, debajo de un puente, en persecución o en libertad. Lo que somos hijos de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, usted tiene que tener clara su identidad, porque si no, mucha gente se va a ver frustrada. Y le voy a decir, usted tiene que entender que hay tiempo para todo. La Biblia dice que todo lo que hay debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su temporada, tiene su momento. Y hay tiempo para ser multiplicado, prosperado, ensalzado, conocido y reconocido. Pero también hay tiempo de ser ocultado, de ser invisible y de ser sostenido. Porque hay tiempo para todo. Y le digo esto porque muchos pueden confundirse y defraudarse de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. Mucha gente se confunde y se defrauda de Dios porque solo están enfocados en lo que ellos quieren y en lo que ellos desean. Y al no conseguirlo, malinterpretan erróneamente que Dios se olvidó de ellos, que ya no son bendecidos. Por lo tanto, Dios no es bueno con ellos porque se comparan con la prosperidad de otros. Y entonces, como a mí Dios no me prospera a la manera que yo quiero, no veo los resultados que yo estoy esperando, no agarro todo lo que veo en otras personas, entonces erróneamente malinterpreto que si no hay multiplicación, que si no hay prosperidad, que si no hay grandeza, que si no hay templos grandes, que si no hay multiplicación y otros sí lo tienen, otros sí lo alcanzan, entonces Dios se olvidó de mí, Dios no es bueno conmigo. O por otra consecuencia, los que nos ven van a pensar que hay algo malo en nosotros y por eso no hemos sido prosperados, porque ellos entienden o interpretan que tiene que haber ciertas medidas de prosperación o de crecimiento, porque si no, Dios está en contra de nosotros. ¿Me estoy explicando? Pero el salmista decía, tu mano me has sostenido. No está diciendo, tú me has multiplicado, tú me has engrandecido, tú me has hecho ser reconocido por todos. No, no, no. El salmista decía en el Salmo 63, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Saben lo que significa sostener? Se lo voy a decir de esta manera, lo he buscado con sinónimos, con definiciones de lo que significa sostener. Y miren lo que significa sostener. Servir de base, de apoyo o de fundamento. Impedir que se caiga. Y pone ejemplo, sujetar a un herido. Apoyar y ayudar. Sostenerte en medio de la prueba.
Sostenerte es dar fuerzas y dar ejemplo, sostener a una persona que ha perdido la fuerza de estar en pie. Mantenerte y dar ejemplos, sostener una familia unida, alimentarte, soportarte, tolerarte, defenderte, afirmar o asegurar. Y continúa diciendo, sustentar, mantenerte firme en una cosa, defender, sufrir, tolerar y soportar, dar aliento, prestar apoyo o auxilio, dar lo necesario para el sustento. Y estos son los sinónimos de sostener: aguantar, apoyar, apuntalar, mantener, soportar, sustentar, auxiliar, ayudar, defender, favorecer, proteger y socorrer. Y esos son los sinónimos. Y estos son los antónimos, es decir, lo diferente de sostener: abandonar o soltar. Sin embargo, el salmista, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Tu diestra me ha sostenido. Tú eres mi base. Has impedido que caiga. Tú me has ayudado. Me has dado fuerza cuando no tenía ninguna. Me has mantenido, me has alimentado, me has soportado, me has tolerado. Tú eres quien me defiendes, tú eres quien me afirma, tú eres quien me asegura. Eso es todo lo que el salmista le estaba hablando. Tu diestra me ha sostenido. No le estaba hablando de grandeza ni de multiplicación. Ya he dicho al principio que el Dios que tenemos es un Dios que multiplica, y es un Dios de lo excelente, y es un Dios de lo glorioso, de lo majestuoso. Pero yo quiero hoy ponerte lupa a tu fe para que entiendas que a veces el enemigo nos quiere confundir cuando no alcanzamos lo que queremos de Dios. Entonces interpretamos que Dios no hace nada por nosotros. Y hay una alabanza que cantamos muchas veces que dice: aunque no puedas verlo, Dios está obrando. Porque muchas veces no lo vemos porque no le ponemos lupa a nuestra fe. Jesús, te necesito. Y escuche, ¿a cuántos su diestra le ha sostenido? Aunque tú no puedas verlo, y esta palabra proféticamente es para ti, aunque tú no puedas verlo, Dios está obrando en tu vida. ¿Sabe por qué? Dios me daba esta frase. Porque la multiplicación, no estoy hablando que sea mala, es buenísima. Y nosotros oramos y creemos en todo eso. Pero yo defino el carácter de cada cosa. La multiplicación es escandalosa, da voces y se pone de pie. Pero el sustento es silencioso, pero no por eso es menos milagroso. Tan milagroso es la multiplicación como el sustento. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? ¿Os recuerdan la multiplicación de los panes y peces? Todo el mundo lo vio. Y Pedro sale a pescar y le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra yo voy a echar las redes. ¿Sabe lo que era toda la noche estar pescando y no pescar nada? Pero de momento, porque ese es el Dios que tenemos, no estoy quitando ninguno de sus atributos. Lo que estoy ensalzando es los atributos que otros se empeñan en no ver. Y le dice: en tu palabra voy a echar las redes. Echa las redes a la derecha. Y cuando echan las redes, dice la Biblia que viene tal cantidad de peces que la barca se hunde, que tienen que venir otras barcas a ayudarle, porque la multiplicación es escandalosa. Y alza la voz, y todo el mundo vio que había una multiplicación de peces. Pasaron de 0 a 100, pasaron de no tener nada a tener una empresa de pescado, pasaron de no haber pescado ni una sardina a tener barcas llenas. Esa era la multiplicación, esa era la gloria de Dios, y gloria a Dios por eso. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y los peces? 3.000 personas comenzaron a comer y a comer. Si no, invite a alguien a una boda, ya verá cómo comen cuando es gratis. Imagínese 3.000 personas comiendo pescado y pan 3 días sin comer y gratis.
comieron más de lo normal, pero sobraron 12 canastas y Dios fue glorificado, porque la multiplicación es escandalosa. Pero ¿recuerdan la vasija de la viuda? La que solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, la que le hizo la torta al Señor. Nadie se enteró que tenía aceite ni harina. Nadie se enteró de nada, porque ella lo único que tenía era un poquito de aceite y era un poquito de harina. No tenía más. Era lo único que tenía, un poquito de aceite y un poquito de harina. No podía presumir de que tenía mucho. Pero la promesa del Señor es, escúchalo bien, la harina y el aceite de la tinaja nunca va a escasear. Era un sustento silencioso, pero venían 5 a comer y había para hacer circotortas. Y parece que se había agotado, pero al día siguiente se ponían otros 5 a comer y había otras 5 tortas. Y al día siguiente venían 10 y hacía otras 10 tortas. Y así estuvo el sustento manteniendo y manteniendo y manteniendo, aunque no daba voces, aunque no tenía mucho aceite, mucha harina, pero el sustento de Dios era tan poderoso como la multiplicación de los panes, de los peces o de la pesca milagrosa. Y yo hoy quiero decirte que Dios te está bendiciendo y a veces no lo puedes ver. Es verdad que tienes 15 años el mismo coche, pero te sigue funcionando y te sigue trayendo. Llevo toda la vida en el mercado y parece que siempre voy a morir de hambre, pero Dios te da los sustentos necesarios para que sigas adelante. ¿Cuántas veces has dicho, tengo que pagar más de 2.000 euros en este mes y no voy a llegar? Es imposible, echas las cuentas y no te sale, pero termina el mes y has acabado pagando todo. ¿Cómo? No lo sé cómo lo he pagado, no sé cómo he llegado. Lo que sé es que su diestra me ha sostenido. Quizá no estás viendo multiplicación, quizá estás enfermo, pero hay otros que con tu enfermedad ni se levantan de la cama y tú sigues honrándole a Dios. ¿Cuántas veces has pensado, de esta no salgo? ¿Cuántas veces has dicho, mi matrimonio se quiebra aquí? ¿Cuántas veces has dicho, no voy a aguantar esta prueba? No voy a poder seguir adelante. Es demasiado para mí. Hasta aquí voy a llegar. Pero la verdad es que estás aquí. Y si estás aquí, ¿sabes por qué es? Porque su diestra te ha sostenido. Usted le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso. ¿Sabes qué? Que muchas veces la situación que las personas tienen o los creyentes tienen es la misma situación como estar en un acantilado. Estás colgando en el aire y mirando para abajo y te da temor, te da miedo porque la altura es de muerte. No tienes donde sujetarte, estás pasando fatigas porque estás a punto de caerte. Y hay muchos metros de distancia, cada uno en su situación. Y así es como te sientes en el aire, no tengo nada, me voy a matar. Sensaciones y emociones de miedo, de dolor, de sufrimiento. Pero yo te invito a que mires arriba y veas por qué no te has caído. Porque su diestra te está sujetando. Si no, ya te hubieras caído y hubieras muerto hace mucho tiempo. Ya te hubieras desesperado de muchas maneras. Pero Dios es quien nos sujeta. Su diestra es quien nos sujeta. Este no es un mensaje para que no pienses en la multiplicación. Este no es un mensaje para que no pienses en lo grande. Todo lo contrario. Yo declaro que este 2019 va a ser un año de multiplicación, de gloria, de cosas grandes y poderosas. Pero ¿sabes para qué es este mensaje?
para que a veces el diablo viene a decirte: no eres nada, no tienes nada, Dios no te bendice, no te prospera, ¿dónde está tu multiplicación? Tú mira para abajo y después echa la mirada para arriba y dile: diablo, Dios me tiene sujetado por su diestra, y si Dios es quien me sujeta, Dios es quien me va a levantar, y Dios es quien me va a prosperar, y Dios es quien me va a sacar de este lugar. Si usted está en esta iglesia, no es por tu fuerza. Si tú estás en este lugar, no es por tu grandeza. Si usted está hoy aquí delante de Dios, es porque su diestra te ha sostenido. Su diestra nos ha sostenido. Y nos pasó como el aceite de la viuda. Solo tienes que mirar atrás. ¿Por qué no miras unos años atrás? Cada uno tiene su historia, los errores que cometimos, las equivocaciones que hicimos, los lugares donde nos enfrentemos, los pasos, las decisiones que tomamos. Y yo digo: ¿cómo he podido salir de tantas? ¿Cómo puedo estar en pie después de todo? Ahora entiendo que su diestra me ha sostenido. ¿Saben qué? No se desanime nunca. Dele gracias a Dios por cada pequeño y glorioso detalle de su cuidado sobrenatural. Cualquier pequeño detalle que tenga la firma y el sello de Dios es sobrenatural y es grande para usted. Porque a veces solo medimos las cosas grandes, pero lo que nos sujeta son los pequeños detalles que Dios continua y diariamente hace en nuestra vida para que estemos donde estamos. Levante su mano conmigo y diga: lo que cuenta. No, pero así no se lo cree nadie. Diga: lo que cuenta es el final. Me gusta tanto la historia de José, porque si nos vamos a los extremos, yo le digo: José, ¿dónde está Dios contigo? No sé si alguno entiende esta expresión, pero es una expresión de nuestro pueblo, como decir que tienes mala suerte. Lo digo por si alguno lo malinterpreta de alguna manera, ¿no? Pero cuando decimos: ¿dónde está José contigo? Tienes la negra. ¿No te pasa a ti? ¿No te pasa a ti, José? ¿Dónde está Dios contigo? ¿Dónde está el Dios de la multiplicación y de la grandeza, José? Si tus hermanos te han querido matar, te han tirado un pozo para que te mueras ahí y te coman las fieras, ahora te venden como esclavos. Y ahora que estás en la casa de Potifar, su mujer, según tú, te acusa de violador. Y te meten en la cárcel donde no vas a salir nunca. José, ¿dónde está Dios contigo? ¿Dónde está tu prosperidad? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está tu Dios, José? ¿No le resuenan esas palabras muchas veces que el diablo viene y te dice: ¿dónde está tu Dios? No tienes ni para pagar la renta, no tienes ni papeles en el país de donde vienes. ¿Dónde está tu Dios? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Eso lo dice la Biblia porque lo revela el Espíritu, pero humanamente nadie lo veía. La Biblia dice: y Dios estaba con él. José estaba en la cárcel y dice la Biblia: y Dios estaba con él, porque su diestra era quien le sujetaba. Y es verdad que tú has podido venir a este país sin casa, sin dinero, sin recursos, sin nadie, pero Dios ha estado contigo y su diestra te ha sujetado. Has salido de 1000 problemas, y si estás aquí es porque su diestra te ha sujetado. ¿Te lo puede creer? Por eso, aunque tú no puedas verlo, Dios siempre está obrando. Y Dios estaba obrando en la vida de José, porque lo que cuenta es el final. Y después de todo lo que le pasó a José, ustedes saben cómo termina. Él fue virrey de la provincia de Egipto, porque Dios estaba con él, porque Dios está en las pequeñas cosas. Mire, cuando yo pensaba en este mensaje, estaba recordando al pueblo de Israel, al pueblo judío.
al pueblo de Dios. Y yo había hecho un pequeño resumen de que el pueblo de Dios, capítulo 41 que hemos leído, el cuidado de Israel, precisamente ese es el texto que Dios le dice a Israel. Esa promesa en el espíritu es para todos, pero en la historia y en el contexto en el que fue escrito y dicho, era el cuidado de Dios a su pueblo Israel. No temas porque yo te voy a sostener. No temas porque yo te voy a hacer fuerte. No temas porque te voy a ayudar. No temas porque los que quieren guerra contigo desaparecerán. Lo acabamos de leer. ¿Quiere que le recuerde la memoria? Escuche. En el capítulo 41, verso 12 del 10 en adelante, dice: buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás, porque serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por tu diestra y que te dice: no temas, porque yo te ayudaré. Y eso era la promesa de Dios para cuidar de su pueblo, Israel, que también es extensible en el espíritu para cuidar de nosotros. Y yo estaba haciendo un poco memoria del pueblo de Israel en el 70 después de Cristo. El emperador o un general romano, Tito Fabio Vespasiano, fue cuando aniquila a la mayoría de los judíos, y desde ahí una larga historia de persecución, de exilio, de tal. Pero en ese preciso momento que yo acababa de resumir, nada como 3 renglones de historia, hay un apóstol que me escribe, no sé si por casualidad, hoy mismo, y me dice: quiero dejar el mensaje leído por el primer ministro de Israel en su llegada a Brasil a la toma de su posesión. Y dice esto: el sorprendente discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con toda la gloria de Dios. El señor ministro dijo: solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no tenemos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. Éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Libia, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudí, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio fue 65% de desierto. El país estaba en nada. Hace 35 años hemos luchado contra 3 ejércitos, los más poderosos del Medio Oriente, y nosotros los vencimos en 6 días. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían ejércitos modernos y muchas más armas soviéticas, y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un Estado cuya economía exporta millones de dólares, Internet, Microsoft, IBM, desarrolla productos para todo el mundo. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Tenemos numerosos premios Nobel en todas las áreas. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de competir en el mismo rango que los Estados Unidos, que tienen 250 millones de habitantes, o Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, o China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Estos son los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio, pero Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, China, Islandia, Francia y Gran Bretaña. Nunca nos hemos omitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos recientes las ruinas humeantes de Europa y ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño país de un imperio de la nada. ¿Quién es Hamás para hacernos creer que vamos a vivir asustados o amedrentados? La Pascua se celebró
No olviden de qué se trata. Hemos sobrevivido al faraón, sobrevivimos a los griegos, hemos sobrevivido a los romanos, hemos sobrevivido a la Inquisición en España, hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al Holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes, hemos sobrevivido a Saddam y seguiremos sobreviviendo también a los enemigos de hoy. Piensen en cualquier otro momento de la historia humana, pensar en ello, porque nosotros, el pueblo judío, hemos sido victoriosos. Vamos a afrontar el mundo. Recordemos que todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen, pero nosotros vivimos todavía. ¿Recuerdan la promesa? Los haré desaparecer. Y dice, ¿dónde están los griegos, los romanos, Alejandro de Macedonia? ¿Alguien habla latín en estos días? ¿O el tercer Reich? Y miremos, y las naciones, y miremos la Biblia. Los esclavos de Egipto todavía están aquí y hablamos el mismo idioma que hablábamos antes. Los árabes no han podido contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos el Dios que nunca duerme, el Dios que nunca se dormirá, el del Dios de Israel, Hasén, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nos sujeta. A veces no nos libra de la prueba, pero nos libra en la prueba. Es verdad que a veces no hay multiplicación, pero hay sustento. Es verdad que el enemigo ha querido acabar contigo, con tu familia, con tu fe y con todo lo que tienes. Pero aquí estamos, porque tu diestra nos ha sostenido. Su diestra nos ha sostenido. Esta iglesia ha navegado por muchos mares, con muchos enemigos, con muchos piratas. Pero ¿saben qué? En su nombre y por la fe, aquí estamos para darle la gloria, darle la honra y darle la alabanza, porque su diestra nos ha sostenido. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios. Si usted lo cree, si es Dios quien le sujeta, si es Dios quien le sostiene, denle ese aplauso fuerte a Dios. ¿Por qué no le da gracias a Dios? ¿Sabe lo que dice Filipenses? Y termino ya con el discurso del embajador de Israel. ¿Recuerdan el texto? Los que riñen y hacen guerra contigo serán como nada, como que no existirán. No se habla latín. ¿Dónde están los griegos, los romanos, los imperios? Pero ahí está un pueblecito, comparado con el resto del mundo, pequeño. ¿Recuerdan el genocidio nazi? Más de 1 millón de judíos. Cuando tuvieron una conversación un ateo con un cristiano, le preguntó y le dijo, dame solo una prueba de la existencia de Dios. Y el cristiano, después de pensar, le dijo, eran personas muy inteligentes, ambos. Y le dijo, el pueblo judío. Y entonces se calló y guardó silencio. Porque que el pueblo judío esté en pie, y yo estaba en Israel, 65% de desierto le dieron. Ganaron la guerra contra todo pronóstico en 6 días. En el 48, en un solo día Israel se estableció como nación, haciendo énfasis a la profecía del profeta. ¿Nacerá una nación en un día? Así se cumplió. Son líderes en agricultura del desierto. Hacen florecer en el desierto. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 6? Y nosotros tenemos esa bendición, porque hemos sido injertados en el buen olivo. Lo dice la Biblia. Y somos bendecidos en Abraham. Por eso esa bendición es para nosotros. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, tengo por cierto que el que empezó en vosotros la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Que no nos sostienen los ayunos, de verdad, ni nos sostienen venir a servir a Dios. Eso nos ayuda, y nos sostiene que seamos buenos, nos sostiene su diestra.
Si no hubiera sido por Él, ¿dónde estaríamos? Si hemos hecho miles de promesas que no hemos cumplido. Si hoy pensamos alabarle a Dios y mañana le defraudamos. Pero hay una promesa. Y es que su diestra nos va a sujetar. Porque quien ama a Dios, quien realmente en el fondo ama a Dios, es Dios quien le sujeta. ¿Saben por qué quería predicarles este mensaje? Porque a veces gente que se va a los extremos, que confunde. Si no ven una multiplicación grande, entonces Dios ya no está con nosotros. Pero podríamos decir, ¿dónde estaba Dios con los judíos? Todo lo que pasaron. ¿Dónde estaba Dios en el holocausto nazi? ¿Dónde estaba Dios cuando los trataron tan mal? Dios los estaba sujetando con su diestra. Y por eso, un pueblo que eran apenas 650 personas, cuando llegaron a Israel, en un solo día se levantó una nación. Lo que quiero decirte es que le dé gracias a Dios por cada cosa que Dios ha hecho en tu vida. Dale gracias a Dios por cada cosa que tienes. Y tú me puedes decir, pastor, he perdido mucho. En la vida he perdido muchas cosas. He sido defraudado, he tenido pérdidas de seres queridos, no he conseguido lo que quería. Es la historia de muchos. Pero a pesar de eso, estás aquí. Porque Él te ha sostenido. Esa es la diferencia. Que donde otros se ahogan, donde otros se mueren, donde otros se depresionan y donde otros fracasan, nosotros salimos a flote porque su diestra es la que nos sostiene. ¿Usted lo puede creer? ¿Le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? Por eso, dele gracias a Dios por cada situación en la que vive. Dele gracias a Dios. Quizá yo sé que no tienes lo que quieres, pero hay muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hay muchas fuerzas que Dios te dio que no las tienes, no las tenías. Hay muchos lugares de los que Dios te sacó. Y aunque no tengas el último modelo de coche, el que tienes te vale. Pastor, yo no tengo coche, pero tienes piernas y salud para montar en el metro, en el autobús. Vienes hasta aquí. Hay otros que no pueden. Él es quien te sujeta. Pastor, yo estoy enfermo, tengo una enfermedad, pero ¿sabes qué? Dios te da la fuerza y te da el reaño y te da la gracia para que aún así le sigas sirviendo. ¿Hay alguien que tiene algún motivo aquí por qué darle gracias a Dios? ¿De verdad? ¿Hay alguien aquí que entienda que ha salido de situaciones y no sabe cómo ha salido, pero ha salido de ellas? ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. Y el enemigo se va a empeñar en confundirte y en decirte que como no tienes todo lo que quieres y deseas, entonces Dios no es bueno y Dios no está contigo. Pero lo que cuenta es el final. ¿Y sabes cuál es tu final? Tu final es que vas a ser bendecido y prosperado. Tu final es que vas a ser engrandecido por Dios. Tu final es que las cosas, si tú honras a Dios, no te van a terminar mal, van a terminar en victoria. ¿Hay alguien que lo cree? ¿Puede levantar sus manos?